La gran mayoría de nosotros que nos fascinan el arte, alguna vez hemos sentido cierta atracción hacia la idea de crear una historia de ficción. Ya sea producto de una buena idea o por un pequeño impulso de motivación, cual se termina convirtiendo en una flamante razón para crear algo más. Pues, crear algo desde cero es algo fascinante, ya seas escritor, dibujante, artista, etc. Convirtiéndose en una especie de tendencia en estos últimos años la idea de crear un webcomic. No por nada viendo cientos de ellos en el internet regado. Pero hay un patrón de que quizás muchos de ustedes hayan sufrido, incluyéndome. Y es que a veces no sientes que por más ideas que tengas nunca llegas a algo, que por más que te esfuerces eventualmente vuelves al mismo punto en donde comenzaste. Pues, lo que comienza como motivación se termina convirtiendo en fastidio. Fastidio en hacer algo que se supone que tú mismo creaste con el objetivo de cumplir tus ambiciones. ¿Por qué fracasamos en nuestras historias? Es una respuesta complicada para algunos, pero que hoy vuestro humilde servidor tratará de resolverla mediante mi propia opinión e irrelevante experiencia que he ganado escribiendo e ilustrando mi novela ligera. Una buena historia no necesariamente nace de una buena idea. De hecho, en muchos casos tal buena idea puede ser tu propia destrucción. Más cuando lo combinas con inexperiencia e inexistente retroalimentación. No importa si tu idea te resulta tan atractiva, de nada sirve tener una fantástica idea si no tienes ni la menor idea de cómo ejecutarla. Pues, la ejecución de las mismas es lo que realmente le da estructura a tu idea y la termina convirtiendo en una buena historia. Preguntas como: ¿cómo puedo distribuir la narrativa en mi historia? ¿Qué tipo de evolución narrativa quiero lograr en el proceso? Son bastante importantes. Una vez entendido eso, y que ya la idea haya sido estructurada, hay que avanzar también en fundamentos importantes de una historia, y por consecuente la narrativa en sí. Si bien, esto es algo que en cada género de cada historia puede variar, y no necesariamente significa que todo se deba cumplir al pie de la letra, sí que considero que lo que voy a mencionar a continuación es bastante importante, y que creo que todos deberían tomar en cuenta. Y son las reglas de tu propio mundo. Las reglas de tu propio mundo. Esto es simple. Mucha gente confunde cantidad con calidad. Y un mundo lleno de contenido pero sin valor alguno es irrelevante para el lector y solo complica la inmersión en la misma. Por lo tanto, ya sea una historia larga y llena de world building o una historia más simple y no tan llena de lore, se sigue aplicando las mismas reglas que le dan coherencia y sentido a estas mismas. Por lo tanto, es más que necesario para el escritor el pasarse el switchet a la hora de escribir y pensar con la mayor lógica. Tienes que estar en un plano inmersivo, pensar como si estuvieses en tu propio mundo que escribiste, y de allí basar y planificar las reglas del mismo. Ya sea en escala de poder, lore en sí, personajes, reglas narrativas propias, límites, etc. Todo esto influye, y que realmente deberías tener en cuenta, porque si tú, como escritor, rompes las propias reglas que tú creaste para tu mundo, esto conlleva un error muy común en series actuales, como lo son los agujeros de guión o escrituras por mera conveniencia para la historia. Además de sinsentidos que solo entorpecen una trama que supone que desde el principio tú ya debías tener su coherencia definida. Una vez entendido eso, también deberías entender lo que es una evolución. Una evolución no tan solo se basa en montones de plot twists o cambios abruptos de la trama solo para mostrar una falsa profundidad. Una evolución no necesariamente se basa en complicar de más una trama. Todo ello lleva consigo un proceso, y ese proceso trabaja directamente con el ritmo que tú has pautado. Si tú no eres capaz de seguir el ritmo que has pautado, y por consecuente ignorar las reglas que has establecido, apresurando el proceso, costará que haya una evolución real en lo que tú has creado. Una evolución que ni te da un peso, aun cuando sea mínimo. No tan solo una evolución se basa en exteriorizar todo exageradamente. Un ejemplo sería el sufrimiento, el dolor y todos esos temas un poco más oscuros que la gente tiende a usar para desarrollar sus personajes o historia en sí. Y es que no lo interpreten, está bien usarlo. El problema es cuando únicamente te basas en eso. Y peor cuando directamente no hay ningún tipo de lógica o sentido de narrativo en el mismo. Cuando realmente por cualquier cosa, por más mínima que sea, puede influir en el desarrollo de tu historia. No necesariamente tienen que ser cosas tan grandes o arcos mega complejos. Todos tienen que irlo justificando en un proceso narrativo. Si tú no eres capaz de estar inmerso en tu propia historia, entonces es probable que siquiera el lector sea capaz de hacerlo. No escribas por escribir, escribe con amor, con sabor y con pasión en lo que haces.
De nada sirve tener cientos de testamentos si en el proceso del mismo ninguno de ellos son capaces de saber pausar al lector, de hacerlo reír, de hacerlo sentir algo. Tú como escritor debes saber cuándo romper al lector y cuándo no. Pero un ritmo, una construcción narrativa y una evolución pierden valor cuando no hay una dirección más que definida. Aun cuando tengas todo lo que ya he mencionado, te hará falta un factor más que importante, y es la dirección en sí que quieres que tu historia tome. La dirección es lo que definirá en gran parte los puntos clave de tu historia, y lo que te evitará tropezar tu historia con cosas que no van al caso. La dirección puede definir a la perfección los arcos de tu historia en sí, pues la misma es lo que puede pautar también el ritmo que tomará la historia mediante más se va desarrollando. ¿Qué quiero decir? Que ya de un principio tengas una idea más que clara de lo que verdaderamente quieras hacer. No ir creando por crear sin establecer un principio, una mitad y por supuesto un final. Si no tienes una idea clara de los mismos y solo vas escribiendo cada vez que se te pasa algo por la cabeza, pues no te extrañes en mitad de camino tu historia toma un rumbo muy diferente a lo que al principio tenías planeado. La consistencia es parte clave de cualquier historia. Consistencia tanto narrativa como también consistencia personal. No es tan solo que sea perfecto, sino que sea consistente con todo lo que ya has creado y que de por sí logre transmitir algún tipo de emoción al lector. Hay bastantes historias que no son perfectas o que directamente no tratan de ser complejas, pero que gracias al amor que hay detrás y de la expresión de la misma, además de una consistencia en su tono, regla y mensaje, es lo que lo vuelve diferente a los demás. Por lo tanto, no temas en ser tú. Todo el mundo quiere ser alguien, pero pocos quieren ser ellos mismos. De nada te sirve inspirarte en 20 obras favoritas si simplemente no hay una identidad propia detrás. Si te inspiras de obras favoritas, haz que tenga tu toque, tu voz, tu sentimiento, tu mensaje, siempre y cuando respetes también las reglas narrativas y la estructura que tú ya has creado. No siempre pienses con tu corazón. La mente en general es muy importante también. Por lo tanto, si haces un balance de los mismos, sabrás perfectamente lo que quieres hacer. Yéndome a un lado más personal, hay ciertas recomendaciones que yo siempre tengo en cuenta. Cosas que también me han ayudado para mejorar mi narrativa en mi novela y que creo que también les puede servir a ustedes. Y es que creo que la más simple o la más importante, una de la cual muchos se olvidan por mera flojera o falta de disciplina, es el estudio. No necesariamente académicos, pues no todos tienen los recursos ni el tiempo, pero con las facilidades que hoy en día tenemos, no hay excusa alguna para no estudiar la literatura y narrativa. La literatura y narrativa se compone de muchísimas cosas. Primero que nada, el que la usa debe saber precisamente el cómo funciona y sus fundamentos. El conocimiento, el dominio de la gramática, como también de la ortografía en sí, conocimientos amplios del vocabulario, además de personalmente estudiar las cosas que escribes y el contenido de las mismas. Eso te hará desarrollar una autocrítica y cada vez estar más atento al detalle y riqueza del contenido narrativo. También, no temas en inspirarte y estudiar otras obras. No tan solo simplemente leyéndolas, sino analizándolas. Eso te hará agarrar conocimientos de autores más experimentados y por lo tanto ir desarrollando una memoria muscular constante que agilizará tus ideas a la hora de escribir. También, no temas la autocrítica y a la retroalimentación. Ellos dos son pilares fundamentales que te harán madurar como artista. Naturalmente, es obvio que cometemos errores, pero que muchas veces estamos tan ciegos que no somos capaces de verlos. Y es que por eso se necesitan otras personas que nos ayuden a ver los mismos. Así que sé sincero con lo que creas, con ambiciones bien definidas, pero manteniendo los pies siempre en la tierra. El ego y la arrogancia y falta de mente abierta solo pueden empeorar tu narrativa. Como último, recomiendo bastante la constancia y disciplina y la paciencia. Hacer una historia no es simplemente escribir o dibujar, que es el error que muchos artistas de cómics poseen. Un dibujo bonito no significa un cómic bueno. Por lo tanto, de dedicarle tiempo y paciencia a la narrativa te hará descubrir tus debilidades en las mismas. Escribir es igual a reescribir en muchos casos. Por lo tanto, desarrolla el hábito de escribir, aun cuando muchas veces no resultan escritos del todo pulido. Si algo que no te sirve o cosas que no te cuadran, elimínalo, no temas. Y vuelve a intentar una y otra vez hasta que firmemente creas que está finalizado. El hábito de escribir se desarrolla precisamente escribiendo. Así que acostúmbrate al mismo, ya sea con cosas simples o en ocasiones temas más complejos, pues los mismos te desarrollarán una gran memoria muscular que te servirá en tus historias y que irás subiendo de escala tus ambiciones, cuales ahora sí trabajarán en conjunto con tus habilidades. Sin nada más que decir,
Sé paciente, disfruta el proceso y suerte en lo que estás creando, artista.